También nos enfrentamos a una época en la que el niño promedio de 6 años ahora verá más televisión o computadora o iPad o lo que sea que toda la conversación que tendrá con su padre en toda su vida. Bienvenidos de nuevo a Desconexión Digital. Soy su anfitrión Scott Ritzema y aquí estamos en el programa número 2, Los corazones de los niños. Lo que más escucho cuando viajo y hablo en las iglesias, cuando me encuentro con extraños y me preguntan ¿a qué te dedicas? Bueno, hablo de los peligros y efectos de la multimedia y me dicen oh, mis nietos, oh, los niños. Así que vamos a hablar de la familia, los corazones de los niños. Antes de empezar, no me he presentado mucho. Vengo de Michigan. Mi esposa y mis 3 hijos te quieren mandar saludos. Y mi esposa está agradecida que no tiene que salir en la cámara y ser una oradora con Scott Ritzema. Cami Ritzema, mi amada esposa, hace un trabajo fantástico en una vocación superior a la de un orador. Así que ellos querían saludarte y he tenido la experiencia de viajar durante la última década haciendo seminarios sobre la multimedia. Y el seminario se llamaba La multimedia en el cerebro. Y es una alegría poder adaptar parte de ese contenido aquí para la audiencia de 3ABN. Es un honor realmente poder estar aquí con ustedes. Últimamente, los problemas de la multimedia no han ido disminuyendo, más bien creciendo más y más. De hecho, cuando empecé a hablar sobre la multimedia, mi esperanza era que iba a hacerlo por poco tiempo. La multimedia estaba tan fuera de control en los jóvenes y adolescentes y pensé que si la gente sería advertida, ya no íbamos a necesitar hacer el seminario de la multimedia en el cerebro. Pero las cosas solo parecen estar empeorando a medida que pasen los años, como vimos en las estadísticas de la primera sesión. Así que la segunda serie, llamada La mente mediatizada, fue producida hace unos años para amplificar la llamada y la invitación de salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Así que la gente suele decir al dar sus presentaciones, puedes encontrarme en Twitter con tal nombre o puedes encontrarme en Facebook. Te diré, a mí no me gustan mucho las redes sociales. Tengo una cuenta en Facebook, ya hablaremos de eso y cómo podemos hacer estas cosas de forma equilibrada, pero la mejor manera de encontrarme es en beltoftruth.tv. Y también me puedes buscar en las redes sociales y tratar de encontrarme ahí, pero no es cosa fácil porque no soy muy activo en estas cuentas, te diré. Pero me encanta estar en la naturaleza. Vamos a hablar un poco de la naturaleza en esta sesión. Vamos a hablar sobre el diseño de una familia piadosa. Estoy en las trincheras con esto ahora mismo, no porque sea un experto, cada padre se da cuenta de sus propios defectos, fallas y deficiencias. Pero viniendo desde esa perspectiva, la sesión Los corazones de los niños es profundamente importante para mí. Y es por eso que cuando pienso en la primera diapositiva que veremos antes de comenzar con la oración, esto rompió mi corazón cuando vi el hecho de que un bebé fue abandonado mientras sus padres estaban jugando sus videojuegos. Esto pasó en Corea del Sur, hicieron un documental sobre esto, fue absolutamente horrible. Mientras los padres estaban jugando sus videojuegos completamente inmersos, el bebé se quedó llorando, pasando hasta a veces 12 horas sin ser alimentado. El bebé murió. Y fue una historia a nivel internacional que cómo hemos llegado a este punto. Así que quiero entrar en esta sesión recordándonos que no estamos viendo solamente lo que no debemos hacer. Multimedia excesiva, multimedia mundana, más bien, ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo podemos redescubrir cómo volver a ser humanos? En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras actividades creativas, en los negocios, en las salidas ministeriales, en el servicio a los demás, en la música, en las artes, la lectura, la escritura, en los libros físicos, en la cocina, la repostería, la jardinería. La lista es interminable en cuanto a la naturaleza bella y cautivadora de la realidad que Dios diseñó para que vivamos en ella. Esto es lo que buscamos en esta serie Desconexión Digital, así que empezamos con una oración, ¿de acuerdo? Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tanto que podamos presentarnos ante ti y pedir tu bendición sobre esta sesión. Oremos para que esta información llegue a nosotros a nivel del corazón y que seamos guiados según tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hace un tiempo hicieron un estudio enfocado en familias con niños pequeños, donde en el hogar los niños pequeños estaban en sus dispositivos mientras que los padres estaban enfocados en sus propias cosas. Y en este estudio, centrado en estas familias en sus hogares, encontraron que la mayoría de los padres, cuando sus hijos estaban en sus dispositivos, ¿sabes cuánta interacción tenían? Cero. Ninguna en absoluto. No es un poco menos de lo que deberíamos. Todos somos culpables de eso. No es la mitad del debido tiempo, ni siquiera casi nada de tiempo. Es nada en absoluto. La mente mediatizada ha vuelto solitaria y desconectada. Sin embargo, la mente de Cristo está conectada. La desconexión digital puede reconectarnos con nuestros seres queridos. Hoy en día, los niños pasan el doble de tiempo en sus smartphones que hablando con sus padres, y lo mismo ocurre a la inversa. El tiempo que los padres pasan solamente viendo Netflix es el doble de todo el tiempo de calidad combinado que pasan con sus hijos. ¿Puedes creer eso? También nos enfrentamos a una época en la que el niño promedio de 6 años ahora verá más televisión o computadora o iPad o lo que sea que toda la conversación que tendrá con su padre en toda su vida. No sé qué más decir de eso, aparte de llamarlo una tragedia épica de proporciones apocalípticas. Pero es interesante que los grandes ejecutivos de la tecnología piensen un poco diferente. ¿Has oído alguna vez de los nombres de Steve Jobs y Bill Gates? Fueron entrevistados Jobs antes de su muerte y Bill Gates cuando tenía niños y adolescentes en el hogar, y se les preguntó acerca de los hogares de estos hombres y cómo hacen con la multimedia en sus hogares. Y curiosamente ambos hicieron un comentario acerca de un momento específico del día que es libre de multimedia y toda la familia se reúne. Estos son personas seculares, esta es la norma mundanal. Insistieron en estar juntos a la hora de comer. ¿No es bastante básico? Podemos empezar por ahí y también podemos ir mucho más allá. Pero si ellos pueden conseguir eso, y este es el letrero que quieres ver en el restaurante de la esquina, no tenemos Wi-Fi, pusieron en la puerta principal. Hablen entre ustedes. Imagina que es 1995. Sí, los buenos tiempos en los que nos mirábamos a los ojos. No como en Zoom, donde hacemos contacto visual, pero no realmente. Hablen entre ustedes. Imagina que es 1995. En realidad hicieron un estudio sobre las personas que tienen una cita romántica con su pareja y querían ver cuántas veces el dispositivo interrumpe la cita. Te gastas el dinero, estás allí para pasar un buen rato con tu pareja. Y encontraron en las encuestas que la mayoría de las citas románticas son interrumpidas por el dispositivo. Y alguien se siente despreciado. Tiene un nombre para eso en inglés, lo dicen fubbed. Ser despreciado por el teléfono. Dijeron que hay más tecnoferencia en tales relaciones y la tecnoferencia está correlacionado con una menor satisfacción en la relación. Probablemente no sea una sorpresa, y también se traslada al hogar, no solo en las citas. Padres, hijos, están con sus dispositivos. El estudio de la Universidad de Michigan analizó cómo afecta a la dinámica social el hecho de que la gente esté distraída en lugares distintos utilizando sus dispositivos en el mismo sitio que tú. Y descubrieron que la tensión, según sus palabras, aumentaba notablemente cuando la presencia de dispositivos entraba en el contexto social comunitario del hogar. Eso tampoco nos sorprende porque Dios tiene un mejor plan. Dios siempre tiene la respuesta a todos nuestros problemas de la multimedia. Cuando piensas en lo que dice Deuteronomio 6, es el texto fundamental. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús añadió el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora cuando veo el resto del texto en Deuteronomio 6, cuando lo lees dice, padres, hablen de la palabra de Dios a sus hijos, al levantarse y al acostarse. Allí está el culto matutino y vespertino, andando por el camino o estando en tu casa. Tal vez a la hora de comer, como el Salmo 128 que dice que tus hijos crecerán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así que Dios tiene un plan para restaurar la familia. Hoy menos de 1 de cada 15 familias interactúan al menos la mitad del tiempo cuando están juntos en casa. Y aún más trágicamente, no estamos hablando de la palabra de Dios cuando nos levantamos y nos acostamos, mientras caminamos por el camino, mientras nos sentamos en nuestras casas. Menos de 1 de cada 10 familias cristianas alguna vez abren la palabra de Dios juntos durante una semana. Según la investigación de Barna, menos de 1 en cada 10. Así que el 90% de las familias no están haciendo nada espiritual juntos. Más bien Dios tiene la respuesta a esto como siempre. En el Salmo 128, versículo 3, los niños en la mesa como plantas de olivo. Y además, si piensas en los estudios que se han hecho sobre esto,
los niños desarrollan su inteligencia espiritual y emocional cara a cara, en contacto humano, con el amor y la voz de los padres desde la infancia. Y la doctora Catherine Steiner Adair ha estudiado esto en profundidad y ha entrevistado a profesionales del cuidado infantil, maestros de la preescolar. Y una cosa que ha encontrado, sin excepción, estos activos profesionales del desarrollo infantil dicen que los niños de hoy en día, a diferencia de hace 10, 15 años atrás, no hacen contacto visual como antes. No están conversando como antes. De hecho, yo estaba hablando con una profesional de guardería con 50 años de experiencia. Esta señora ha estado en esto durante medio siglo, así que ha visto pasar a generaciones de niños. Y le pregunté cuál es la cosa principal que ha cambiado en esta generación en comparación con las generaciones anteriores. Ella dijo, de lejos es el lenguaje, la conversación, el contacto visual y la expresión emocional. Los investigadores lo llaman inteligencia emocional, o también podemos llamarlo sociabilidad. Podemos hablar de ello como amor, así es como la Biblia se refiere a ello, preocupación y cuidado por los demás. Y los niños están sufriendo con esto en una gran magnitud. Pero el mundo tiene sus propias soluciones. Me impactó mucho esta imagen que verán aquí. Los federales gastan $440,000 en robots para contar cuentos a preescolares. Robots. Los llaman robots sociales. Nunca pensé que vería el día en que tendrían como solución a la falta de empatía y amor a la inteligencia artificial. Es artificial. Ellos van a enseñar a los niños inteligencia emocional y cómo interactuar socialmente. Eso es ladrar al árbol equivocado, por no decir otra cosa. Pero ya has visto que el diablo tiene un asalto y un ataque a los niños, al hogar, a la unidad familiar. Esto no es una sorpresa para nadie. Pero ¿sabías que bíblicamente esto fue prefigurado? ¿Cuáles fueron los 3 eventos más grandes en la historia de la redención? Ahora te remontas al jardín del Edén, ¿verdad? Los 3 eventos más grandes después de la caída en la historia de la redención. Ahora algunas personas podrían decir, bueno, creo que debe ser el diluvio, ese es uno de ellos. Bueno, vamos a descartar ese porque eso fue limpiar la tierra. Estoy buscando la redención, los 3 mayores momentos de redención. Dios sacando a su pueblo de Egipto, llevándolos al monte Sinaí y entregándoles la ley, los 10 mandamientos, y llevando a su pueblo a Canaán por iniciar la nación de Israel para ser un reino de sacerdotes para el Dios Altísimo. La segunda, la primera venida de Jesús, todos lo sabían cuando hice la pregunta. Jesús viniendo a esta tierra, encarnándose como un bebé, viviendo una vida perfecta, mostrando infinitos y eternos tipos de amor y ministerio a los perdidos y heridos. Muriendo en la cruz por nuestros pecados, no puedes encontrar un acto más redentivo que eso. Y resucitar de entre los muertos y ascender al cielo. Vamos a llamar a todo esto un solo evento. Primer evento, la salida de Israel de Egipto. El segundo evento sería la primera venida de Cristo. El tercero, se podría decir, son los últimos días y la segunda venida de Cristo. Eso más uniremos en un solo evento. ¿Qué tienen en común estos 3 acontecimientos? Bueno, siempre hubo, bíblicamente y ahora, tanto Dios usando a los niños en su obra redentora y Satanás tratando de asaltar a los niños. ¿Qué hizo Faraón allá en Egipto? Fue arrojar a los niños al Nilo. En la primera venida de Jesús fue matar a todos los bebés en y alrededor de Belén, el malvado edicto de Herodes. Hoy se podría decir que hay un asalto similar a la vida de los niños no nacidos. Pero incluso más allá de eso, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo pero no el alma, sino aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es aún más importante. Satanás está tras las almas de los niños de estos últimos días. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a los niños, quiere usarlos de una manera poderosa para terminar la obra. ¿No usó a Miriam allá en el tiempo de Egipto, cuando Moisés era un bebé y iba a sacar a su pueblo? Dios usó a los niños en la primera venida de Jesús para gritar Hosana y proclamar que el Mesías había llegado. Los niños de estos últimos días pueden terminar la obra. Y esto no es algo nuevo y novedoso. Durante la Reforma Protestante, los niños fueron dotados por el Espíritu de Dios y proclamaron milagrosamente la verdad para ese tiempo. Y lo mismo durante el gran despertar del segundo advenimiento del siglo XIX.
Y así Satanás está tratando de sabotajear el plan de Dios para usar a los niños y desarrollar a los niños para que crezcan en la juventud y en un ejército de jóvenes que puedan terminar la obra del Evangelio en estos últimos días. Y comience con cosas como comer juntos. Estuvimos hablando de asuntos de gran escala, pero simplemente haciendo la vida en nuestros hogares diariamente de una manera piadosa, de acuerdo al estándar y modelo bíblico, es como vamos a desarrollar niños que tengan ese amor por las almas. Estuvimos hablando del amor, la empatía, la inteligencia emocional y todas estas cosas. Podrías decir, bueno, los niños de esta generación están arruinados, la multimedia lo están arruinando totalmente. Dios tiene la respuesta a eso. De hecho, han estudiado que sacar a los niños de su multimedia y llevarlos a la naturaleza, hacer que hagan ejercicios de trabajo en equipo, que practiquen senderismo, tiro con arco y todo tipo de cosas divertidas de campamento, ¿verdad? Llevaron a los niños fuera de Los Ángeles para una excursión de 5 días por la naturaleza. Puedes dejar la escuela, pero tienes que dejar atrás tu multimedia. Oh, wow, pero les encantó. Y esos niños en solo 5 días de campamento habían mejorado sus puntuaciones de inteligencia emocional. Eso significa que están empezando a cobrar vida, están empezando a ser más interpersonales, y estas cosas con las que los niños están sufriendo tanto ahora se estaban solucionando en solo 5 días. ¿No es algo hermoso? Dios siempre tiene las respuestas a los problemas que enfrentamos, pero los problemas van más allá de estos muchachos. Eran preadolescentes a los que sacaron. Cuando observas a los adolescentes y te diriges en la investigadora Jean Twenge, en la imagen con algunas citas de su libro iGen, Yo Generación, ella es la investigadora de la Universidad de San Diego que analizó el uso que esta generación hace de la multimedia y cómo les está afectando. Y dice que esos adolescentes están totalmente sin preparación para la adultez. Dice que los jóvenes de 18 años ahora actúan como lo hacían los de 15 y los de 13 como los de 10. Y no se trata de un cambio gradual a lo largo del tiempo. Esto es algo que ha dicho alrededor de 2011, cuando los smartphones estaban convirtiendo en algo muy común y las redes sociales se estaban volviendo populares y todo el mundo vivía en línea. Esa fue la época en que las tablas y los gráficos se dispararon así y se produjeron cambios masivos en la adolescencia, cambios que no fueron buenos. Como hemos leído, totalmente sin preparación para la adultez. Un desarrollo detenido. Podríamos decir que la mente mediatizada está en un estado de desarrollo detenido. Pero el programa y el plan de Dios para nosotros, la mente de Cristo, es que todos nos desarrollemos apropiadamente, los niños y los jóvenes, de acuerdo con el cronograma de desarrollo. Y todos nos estamos desarrollando, ¿no? Transformados por la renovación de nuestras mentes, aunque seamos adultos. Pero las luchas de la vida práctica comienzan temprano en la era de la multimedia. Hay un artículo del periódico The Telegraph que dice: los niños no están entrenados para ir al baño cuando empiezan la escuela. En una encuesta realizada en el Reino Unido, 2/3 de los profesores afirmaron estar preocupados por la falta de habilidades de autoayuda de los niños. Los niños de 5 años saben utilizar el celular, pero no tienen ni idea de conversaciones, dijeron estos profesores. Otros han señalado que hay más niños preescolares que saben utilizar una aplicación de smartphone que atarse los zapatos. Y hay otros titulares de destacados medios de comunicación que dicen: los niños aprenden a atarse los cordones más tarde que nunca. Los niños usan tanta tecnología que ya no pueden sujetar los lápices como antes. Un estudio afirma que los niños entienden mejor los smartphones que la vida real. Es decir, que los titulares hablan a gritos de la lucha de los niños solo a nivel práctico, de sus habilidades prácticas. Y no solo son las habilidades de motricidad fina. Sé que sujetar un lápiz es difícil para un niño pequeño. Sé que agacharse y atarse los zapatos, eso es difícil para un niño pequeño. Pero es incluso la motricidad gruesa. Es saltar, jugar, correr, y los músculos abdominales son más débiles en los niños. Y dices, eso es extraño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aumentan ahora las lesiones en los parques infantiles en comparación con hace una generación, cuando ahora los equipos de los parques infantiles son mucho más seguros? ¿Te acuerdas cómo eran los juegos infantiles? Mira esta imagen. Así eran los antiguos juegos infantiles. La seguridad no era lo primero en aquella época. La diversión era lo primero, y ahora la seguridad es lo primero. Pero ¿por qué aumentan las lesiones en los parques infantiles? Simplemente porque los niños no juegan lo suficiente y no están aprendiendo sus límites. No están aprendiendo a jugar con seguridad porque no juegan lo suficiente. Así que las lesiones aumentan, aunque los parques sean más seguros. Otros han hablado de la falta de candidatos de buena calidad para los estudiantes de cirugía. Hay una imagen de un titular del UK Guardian. Estudiantes de medicina criados en pantalla carecen de habilidades para la cirugía. Hablé con un profesor de mecánica automotriz en 2019, hace varios años, y le pregunté: dime, ¿qué tal les va a los jóvenes con sus conocimientos de mecánica del automóvil?
Aquí están en la escuela secundaria, están aprendiendo habilidades de mecánica automotriz, y él dijo, Scott, es bastante preocupante, no lo creerías. Antes conseguía que la mayoría de mis alumnos fueran muy competentes. Ahora me conformo con que el 15% de ellos alcancen el nivel que deberían después de un semestre conmigo. Un cambio drástico en una sola generación, y no lo digo para juzgar o menospreciar. Jean Twenge no pretende ser grosera cuando dice que los jóvenes de hoy no están preparados para la adultez y que hacen a los 18 lo que solían hacer a los 15, etc. Más bien es una llamada de auxilio para que ayudemos a estos jóvenes a desarrollarse. Pero podrías preguntar, ¿no están aprendiendo cosas? Por ejemplo, jugando videojuegos se aprenden muchas habilidades. En la imagen verás a una investigadora llamada Maggie Jackson que hizo la siguiente declaración. Los videojuegos enseñan el tipo de habilidades útiles para jugar más videojuegos, y no mucho más. Así que eso es lo que estamos aprendiendo principalmente a través de los videojuegos. Y el asunto aún más importante es lo que no estamos aprendiendo, lo que no estamos haciendo cuando jugamos los videojuegos. Tantas cosas maravillosas, productivas y edificantes que podrían aportar tanta riqueza a nuestras vidas. Pero cuando te fijas en los videojuegos, solo empezando por el factor de la adicción, adultos jóvenes, no solo niños y adolescentes, sino adultos que ingresan en centros de rehabilitación por adicción a los videojuegos. Hablo más de eso en la serie Multimedia en el Cerebro, sobre el efecto de la multimedia en el cerebro, en el 5º episodio. Se llama La extinción del varón. Puedes verlo en beltoftruth.tv en inglés. No tengo tiempo para entrar en todo ello en este episodio de los corazones de los niños. Pero incluso en nuestros jóvenes adultos hay desarrollo detenido. Siguen en ese estado infantil en muchos sentidos. Se podría decir que la mente mediatizada carece de habilidades prácticas, pero la mente de Cristo es completo en todas las áreas. Ahora quiero compartir contigo otras cosas que Jean Twenge señala en su libro. Verás que hay una lista de puntos en la diapositiva que vamos a repasar. El porcentaje de adolescentes que tienen un empleo se ha reducido a la mitad. El adolescente promedio hace menos ejercicio que una persona de 60 años. Estudian menos, hacen menos voluntariado, menos actividades extraescolares y sacan su licencia de conducir más tarde que nunca. De hecho, una cuarta parte de ellos todavía no tienen su licencia de conducir cuando se están graduando del bachillerato. Eso es un cambio drástico con respecto a una generación atrás. Y desde pequeños empezamos a ponerlos en esta posición de desarrollo detenido. Empezamos con nuestros bebés. Hacemos lo que lo llaman, tan pronto cuando le ponen un nombre me empiezo a preocupar. Lo llaman atención parcial continua. Así que prestas atención a tus hijos continuamente, pero solo a medias. Así que estás en tu dispositivo haciendo tus cosas y el bebé está por ahí. Les cuento una historia personal, qué vergüenza. Mi niña a primera hora de la mañana, ella sale gateando, yo estoy ahí revisando el pronóstico. Se gatea hacia los armarios donde están los platos y las cosas de la cocina. Y yo estoy como que iré a verla en un minuto. De pronto miro hacia arriba y veo que está acercando a las ratoneras que mi esposa había puesto la noche anterior. Y yo suelto el teléfono y voy corriendo a agarrarla y la levanto. Pero estaba tan cerca por mi negligencia, por la atención parcial continua que presto a mis hijos en mis momentos más débiles. Señor, perdóname, todos queremos vencer estas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Tienen otro nombre para ello. Dicen que cuando los padres están en sus dispositivos, incluso si están criando sin multimedia, se llama tiempo de pantallas de segunda mano. Los niños se ven afectados prefrontalmente de forma negativa cuando ni siquiera están utilizando la multimedia, pero los padres están con su multimedia en su presencia. Es como el humo de segunda mano, el tiempo de pantalla de segunda mano. Es básicamente lo que no reciben de ti. La atención, el interés, el amor. El estudio ha demostrado que cuando los niños están suplicando atención, están pujando por atención y no la consiguen, la amígdala en el cerebro se dispara como un circuito de miedo y ansiedad, y esto está potenciando el sistema límbico de su cerebro, desequilibrándolo. E incluso dicen que los perros pueden sufrir con que estemos tanto tiempo con nuestros dispositivos en cuanto a la felicidad que un perrito tiene en casa. Así que cuando yo mismo me confronte a estas cosas, ¿recuerdas la lista de todas las preguntas que nos estamos haciendo en estos programas? Una de las preguntas es, ¿en qué lugares utilizamos nuestros dispositivos digitales? ¿Están con nosotros todo el tiempo, 24/7, donde quiera que vayamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos? O tal vez viste la imagen del viejo teléfono con el gancho. El teléfono que cuando estaba descolgado hacía ese ruido terrible, por eso era mejor dejarlo colgado.
Y si hay niños viendo eso, por cierto, esa cosa se llama teléfono. Los usábamos antes de que existieran los celulares. Es una sola palabra, teléfonos. Sé que probablemente nunca has oído hablar de uno, pero solías descolgarlo y discar. Y cuando discabas, si alguien tenía muchos nueves y ceros en su número, tardabas una eternidad en llamar a tu amigo, a tu tía o a quien sea. Y el teléfono siempre estaba fijo, ¿no? Estaba literalmente enchufado a la pared y no se podía llevar a ninguna parte. Quizá tenemos que volver al concepto de tener un gancho. Mi esposa y yo hicimos eso por un tiempo. Dijimos, tenemos que tener esas cosas bajo control, no siempre presentes con nosotros, con la familia y con los niños. Así que escogimos un lugar en la casa, era una estación de carga, los teléfonos se quedan ahí y cuando necesitamos usarlo lo usamos, pero no va a estar constantemente interrumpiendo el tiempo en familia. Es una idea a considerar. Porque cuando piensas en las pantallas y el desarrollo espiritual, la principal forma en que se desarrollan espiritualmente es a través de la interacción cálida en el hogar entre padres e hijos. El factor principal que se correlaciona con su aceptación de los valores espirituales de los padres es que los valores espirituales se enseñan, las verdades se enseñan en una atmósfera de conexión relacional y calidez. ¿No te recuerda eso a la profecía? ¿No dijo Jesús en Mateo 12 que en los últimos días habría división en el hogar? Que serían 3 contra 2 y 2 contra 3 y que los enemigos de un hombre serían los miembros de su propia casa? Tengo buenas noticias, podemos cumplir la buena profecía de Malaquías al final del Antiguo Testamento. El último versículo del Antiguo Testamento, el último capítulo del Antiguo Testamento dice que en los últimos días el corazón de los hijos se volverá al corazón de los padres. Y hay implicaciones espirituales más grandes allí, pero en el hogar tiene una aplicación muy real y práctico que podemos saber que estamos conectando con nuestros hijos. Ahora quiero que escuches algunas de las voces de los niños. Colin, de 12 años, al ser entrevistado al respecto, dijo, definitivamente hay algunos momentos que parecen que mis padres son realmente adictos a sus teléfonos. Y creo que mi padre es definitivamente adicto a su computadora, porque si él despierta a la 1, después de revisar el perro, va a mirar a su computadora y puede quedarse allí hasta las 5 de la mañana, y luego queda muy cansado para el día siguiente. Angela, de 13 años, dice, lo que me gustaría que mis padres entendieran es que la tecnología no lo es todo. Y me molesta porque es como, recuerden, tienen una familia, ¿qué tal si pasamos algo de tiempo juntos? Y ellos dicen, esperen, solo tengo que revisar algo en mi teléfono, tengo que llamar al trabajo para ver qué pasa. Tyler, de 7 años, dice, mi madre casi siempre está con el iPad durante la cena. Siempre está revisando. Penny, de 7 años, siempre le estoy pidiendo, jugaremos, jugaremos. Y siempre está texteando en su teléfono. Owen, de 9 años, una vez mi padre estuvo ignorando a mi mamá como 30 minutos, así que me senté en su teclado. Sí, eso es lo que pasa cuando no encontramos las soluciones que Dios tiene para estos problemas. Dice, me metí en problemas. ¿Sabes? Tal vez los padres están en problemas. ¿Estoy en problemas con Dios? Él quiere traer perdón y restauración. Van a escuchar lo que dice Annabelle en el próximo programa. Dios te dará la victoria.